a reemplazar el precio entonces y obtenemos la cantidad demandada. Y tenemos otras maneras de representarlas que serían los gráficos, como los que ya hemos presentado previamente. ¿Qué otros determinantes podemos reconocer de la demanda? Nosotros dijimos el precio y hemos explicado la ley de la demanda, pero vamos a ver que la demanda se relaciona también con otros determinantes como el ingreso. Es decir, hay bienes que se consumen más a medida que el ingreso de los consumidores es más elevado. Generalmente son bienes de consumo estándar, automóviles, muebles, ropa, etcétera, que se vuelven más accesibles a los consumidores a medida que su ingreso es más elevado. Entonces pueden comprar más unidades cuando su ingreso es más alto. Pero no todos los bienes reaccionan de la misma forma con respecto al ingreso. Hay determinados bienes cuya demanda se ve reducida cuando el ingreso aumenta. Estos suelen ser los bienes de primera necesidad, inclusive dentro de estos bienes, algunos bienes, por ejemplo, alimenticios de consumo muy básico. Generalmente los alimentos de menor precio y a veces de menor contenido proteico son reemplazados por otros de mejor calidad alimenticia a medida que los ingresos de los consumidores aumentan. Entonces tenemos que diferenciar bien los dos tipos de situaciones. En el caso de los primeros bienes, cuya demanda aumenta cuando aumenta el ingreso de los consumidores, los denominamos bienes normales. En cambio, el segundo tipo de bien, cuya demanda disminuye cuando aumenta el ingreso de los consumidores, se denominan bienes inferiores. Y esta es toda una clasificación cuando nosotros estamos trabajando con el ingreso como determinante del consumo de un bien. Pero el ingreso tampoco es el único determinante adicional de la demanda. También podemos reconocer para la mayoría de los bienes otros determinantes, por ejemplo los gustos o la moda, que determinan que si un bien se pone de moda o es consumido por muchas otras personas, también empieza a consumirse más, o por el contrario, se deje de consumir cuando todos dejan de hacerlo. Entonces este es un determinante importante, el denominado moda. Y finalmente, el otro determinante que suele estar presente en todos los mercados suelen ser los bienes de otros, suelen ser los precios de otros bienes relacionados. Entre ellos distinguimos dos casos, los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Los bienes complementarios son bienes que se consumen conjuntamente. Entonces, si se modifica el precio de un bien complementario, por ejemplo, si nosotros tenemos en el consumo de desayuno, consumir pan con manteca y aumenta el precio del pan, puede ser que el consumo del bien, que es complementario, también se vea resentido por el efecto secundario que trae acarreado el bien complementario. Lo contrario ocurre con los bienes sustitutos, es decir, bienes que reemplazan a otro en cuanto a su capacidad de satisfacer necesidades. Entonces, cuando aumenta el precio de un sustituto, generalmente aumenta también la demanda del bien que nosotros estamos analizando. Esos son otros determinantes. Ahora vamos a presentar en este próximo corte un video que ilustra justamente la relación entre las demandas y el ingreso de los individuos. Entonces vamos a ver un extracto de la película Tiempos Modernos en la cual se muestra dos situaciones de una familia cuando tiene mucho ingreso y cuando tiene bajo ingreso. Y fíjense qué tipo de bienes consumen en cada una de estas dos situaciones. Vamos a analizar ahora en detalle algunos aspectos de la función de demanda. Veamos su representación clásica con respecto al precio. Nosotros tenemos en este diagrama bien detallado cómo es la relación entre precios y cantidades desde el punto de vista de la demanda. Nosotros podemos observar que si el precio es la cantidad P sub 1, la cantidad demandada es Q sub 1. ¿Qué ocurriría desde el punto de vista de los demandantes si el precio se reduce y ahora es la cantidad P sub 2? Entonces también las cantidades aumentan. ¿Por qué? Porque están más baratos estos bienes desde el punto de vista de los consumidores.
Esto determina la pendiente negativa, es decir, mientras el precio es menor, la cantidad sí aumenta. Y entonces se da esta relación inversa entre las dos variables en el caso de la demanda. Y esto es importante en primer lugar para diferenciar dos aspectos que suelen trabajarse mucho después a nivel de ejercicios y preguntas. La diferencia entre cantidad demandada, que son las cantidades que nosotros ilustramos en el eje horizontal, acá nosotros hemos visto recién un cambio en la cantidad demandada, fruto de que se modificó el precio, es decir, el determinante de la función, y cambios en la demanda. Los cambios en la demanda nosotros no lo podemos ver en este gráfico, sino que lo podemos ver en un gráfico como el siguiente. Nosotros tenemos un cambio en la demanda si se produce todo un desplazamiento, es decir, que nosotros podríamos tener al mismo precio P sub 2, un aumento en la cantidad demandada, pero al mismo precio, es decir, sin que se haya modificado el precio desde esta magnitud cuando nos encontramos en el punto B, ahora igual se demandan más unidades. Esto puede ser fruto de cambios en cualquiera de sus otros determinantes. Como ya hemos mencionado, por ejemplo, un cambio en la moda podría hacer que un determinado bien, aún situándose a los mismos precios que antes, ahora tenga una demanda más elevada. Y esto está indicando un cambio en la demanda, siempre que se produzca un desplazamiento. En cambio, todos los cambios que se producen sobre la misma línea, es decir, que determinan cambios en la cantidad demandada, no van a ser cambios en la demanda, ¿sí? Cambio en la demanda es siempre que se produzca un desplazamiento. Esto es muy importante porque es una cuestión terminológica, pero que termina confundiendo luego en las ejercitaciones. Veamos ahora qué es lo que pasa cuando nosotros trasladamos las situaciones a partir de lo que le ocurre a un consumidor individual a la demanda de todo el mercado. La demanda de todo el mercado, ¿qué es lo que va a significar? Va a tener que ver con la agregación de todas las demandas particulares de los distintos individuos. Es decir, analizar a cada precio posible del bien cuánto demanda el individuo 1, el individuo 2 y así todos los individuos que se encuentren en el mercado. Por supuesto va a haber individuos que sean más propensos a consumir el bien, individuos que sean menos propensos y no necesariamente todos van a demandar las mismas cantidades a cada precio. Pero la demanda total va a sintetizar todos esos comportamientos de cada uno de los individuos. Veamos cómo la construimos a esta demanda total. Nosotros podemos apreciar en la tabla que tenemos primero los precios posibles de los bienes, es decir, cada uno de los niveles de precios. Para cada nivel de precio, las demandas que manifiestan cada uno, en este caso, para hacerlo simple, de 3 consumidores individuales. Por supuesto, las demandas individuales también presentan esta relación negativa. A medida que el precio es más elevado, las cantidades demandadas por los consumidores son más reducidas. Y nosotros, para obtener la demanda total de mercado, lo que hacemos es sumar dentro de cada renglón, decimos que hacemos una suma horizontal de las cantidades demandadas por cada uno de los consumidores. Entonces analizamos a cada precio posible cuál es la cantidad total que se demanda en el mercado. Y así se construye la demanda de todos los consumidores de un mercado, más allá de las preferencias individuales, que por supuesto también presentan esta relación negativa. Es muy importante diferenciarlas porque lo que requiera cada individuo va a agregarse en un total que corresponda a la decisión de todo el mercado, que en definitiva va a ser lo que se contraponga a la oferta de todo el mercado y que después confluyan para determinar precio y cantidad de equilibrio, más allá de las cantidades que cada uno de los individuos está dispuesto a comprar a cada uno de los precios. ¿Sí? Este es un concepto importante. Ahora vamos a empezar a trabajar con el concepto que es más complejo de este módulo, que es el que se denomina elasticidad. Y vamos a trabajar en aplicaciones y en ejercicios sobre esta temática. ¿Cuál es la idea de elasticidad? La elasticidad mide la sensibilidad que tiene la demanda de un bien o servicio, es decir, cómo reacciona la cantidad demandada cuando se modifica alguno de sus determinantes. Y esta idea es muy importante porque permite predecir a quienes son los encargados de proveer el bien y servicio o quienes son encargados de regular un determinado mercado, cuáles son los cambios que se pueden esperar luego de que se modifican algunos de sus determinantes. Entonces esto va a dar la idea de si es una demanda que tiene una reacción muy fuerte, es decir, que reacciona
mucho, que es muy sensible, nosotros en esos casos vamos a decir que es elástica, o casos en los cuales la demanda, por más que sus determinantes se hayan modificado, no tiene cambios importantes y que es más bien estable. En ese caso, nosotros vamos a denominar a esa demanda inelástica. Esos son los dos extremos de esta situación. Tener idea de qué es lo que va a pasar con la elasticidad de la demanda permite, por ejemplo, a los productores conocer qué es lo que puede pasar con el ingreso total por ventas que ellos obtengan si modifican los precios del producto, si estamos concentrados en ese determinante. Entonces, por ejemplo, si ellos están analizando una demanda que es elástica, es decir, que reacciona de manera exacerbada ante el cambio que se produce en el precio, entonces ellos tendrían que ser muy cuidadosos cuando modifican un precio, porque ellos pueden modificar el precio, supongamos en un 10%, y la cantidad va a reaccionar, por supuesto en sentido inverso, porque siempre reacciona de manera negativa por la pendiente que tiene la función, pero la reacción va a ser más elevada que el cambio de precios. Entonces, ¿qué va a pasar con el ingreso de los productores? Va a verse reducido, porque la reducción en la cantidad va a ser más grande que el aumento en el precio. Por el contrario, si los productores conocen que la demanda que ellos enfrentan es inelástica, es decir, reacciona muy poquito ante cambios en sus determinantes, podrían darse cuenta que con un cambio, supongamos de nuevo de un 10% en el precio, un aumento del 10%, entonces la cantidad demandada va a reaccionar, pero seguramente menos, porque dijimos que es inelástica, que ese 10%. Entonces, el cambio en el ingreso total no los va a perjudicar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y es un concepto que está presente siempre cuando uno estudia la demanda. Y es un concepto complejo porque tiene asociado cada vez más herramientas matemáticas incorporadas. Entonces, por eso le prestamos tanta atención. Veamos qué es lo que pasa con la elasticidad para cada uno de sus determinantes. Nosotros podemos calcular, por ejemplo, la elasticidad precio de una demanda, es decir, considerar cuál es el cambio, como en el ejemplo que yo estuve trabajando antes para el ingreso de los productores, que se va a observar en las cantidades demandadas cuando el determinante que se modifica es el precio. Acá vamos a tener tres posibilidades. Si el precio cambia en una cierta magnitud porcentual y la cantidad demandada se reduce o cambia en sentido contrario, como siempre, pero de una manera más elevada porcentualmente, es decir, que supera el cambio porcentual del precio, nosotros decimos que la demanda es muy sensible o es elástica. Y en ese caso, el valor de la elasticidad precio nos va a dar un coeficiente mayor que 1, siempre en valor absoluto, porque recuerden que la elasticidad precio siempre va a tener signo negativo. Entonces, si nosotros prescindimos del signo tomando valor absoluto del resultado, vamos a decir que este número es mayor que 1. ¿Qué pasaría si cuando nosotros cambiamos en cierto porcentaje el precio del bien, por ejemplo, lo aumentamos en un 10%, la cantidad demandada reacciona disminuyendo un 10%? En este caso, la elasticidad nos va a dar igual a 1. Exactamente, el cambio en el precio se vio compensado por la reducción en la cantidad. Entonces, en estos casos, que son muy particulares, nosotros vamos a decir que estamos frente a una demanda unitaria o una demanda con elasticidad unitaria. Esto es muy importante también porque en esos casos, por ejemplo, no se van a ver afectados para nada los ingresos de los productores si hubieran modificado el precio. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un cambio en el precio y el cambio en cambio porcentual en la demanda es mucho más reducido? En ese caso, la elasticidad nos va a dar un coeficiente en valor absoluto menor que 1. Frente a esa situación, vamos a decir que la demanda es inelástica, es decir, que tiende a no cambiar. Hay situaciones extremas que nosotros las podríamos graficar también en el eje de precios y cantidades. Y si tuviéramos una demanda que es perfectamente inelástica, es decir, que no reacciona en absoluto ante cambios en el precio, la gráfica de esa función de demanda sería una línea vertical, paralela al eje de los precios. Entonces, ¿qué nos estaría indicando esa gráfica? Que cualquiera fuera el precio que se decidiera cobrar por el producto, la cantidad demandada es la misma. Y este tipo de funciones es típica para productos de primera necesidad o consumo indispensable para la vida,
Incluidos dentro de esto, por ejemplo, algunos medicamentos, donde las personas que los necesitan esa cantidad independientemente del precio al que se los cobren. Esto invita también muchas veces a la intervención de los poderes públicos cuando pueden desatarse algunos abusos en determinados mercados de servicios de salud. El caso opuesto que mencionamos de una demanda perfectamente elástica, en la gráfica sería una demanda totalmente horizontal, paralela al eje de las cantidades. Y esta demanda es particularmente característica de los mercados de competencia perfecta. ¿Sí? Ya la vamos a estudiar porque esa es la demanda que enfrentan los productores que operan en este tipo de mercados. Veamos ahora qué pasa con la elasticidad con respecto a otro de sus determinantes, el ingreso de los consumidores. Acá, como ya dijimos, la vinculación que se produzca entre el cambio en el ingreso de los consumidores y los cambios en la cantidad demandada dan lugar a dos tipos de bienes. Y esto mismo se ve reflejado en los valores que puede tener la elasticidad. Si cuando aumenta el ingreso de los consumidores también aumentan las cantidades demandadas, entonces el coeficiente de la elasticidad e ingreso, en este caso, va a ser un número positivo. Y en este caso vamos a estar hablando, por supuesto, de bienes normales. Por el contrario, si cuando aumenta el ingreso de los consumidores, disminuye la cantidad consumida del bien, entonces el coeficiente va a ser un número negativo, es decir, un número menor que 0. Y en ese caso vamos a estar hablando de bienes inferiores. Entonces esta clasificación es importante porque nos va a permitir predecir qué es lo que puede ocurrir, por ejemplo, en un determinado mercado, cuando se producen fluctuaciones en los ingresos de los sujetos. Entonces, predecir, por ejemplo, si hay una reducción de ingresos en un país, qué es lo que puede llegar a pasar con el consumo de determinados tipos de bienes, y entonces prever también medidas para la producción o para las compensaciones que pueden llegar a ser necesarias. Veamos finalmente cuál es la relación que existe entre la cantidad demandada y los precios de otros bienes. Ya hemos dicho que son precios de bienes relacionados. Esta elasticidad recibe un nombre particular, que es elasticidad cruzada de la demanda. ¿Por qué? Porque vincula las cantidades consumidas de un bien con lo que ocurre con los precios del otro bien. Si nosotros estamos analizando lo que ocurre con la demanda de un bien A, cuando aumentó el precio del bien B, y vemos que aumentó el precio del bien B y la cantidad demandada del bien A aumentó también. Entonces, ese resultado de la elasticidad va a ser un número positivo y la elasticidad entonces nos va a estar indicando, esa elasticidad cruzada, que se trata de bienes sustitutos, es decir, de bienes que satisfacen la misma necesidad. Por el contrario, cuando nosotros descubramos que ante el aumento del precio del bien B, las cantidades del bien A se ven reducidas, vamos a estar hablando de bienes complementarios que se consumían juntos, entonces esto provoca el efecto de, como aumenta el precio de uno, también se retrae la cantidad demandada del otro. Acá hemos visto entonces las tres situaciones que se pueden dar en cuanto a las vinculaciones entre la elasticidad y los valores que nosotros obtenemos y el significado que esto tenga. Antes de ir al corte, lo que vamos a ver es la forma que tenemos de calcular la elasticidad. En este caso, como ejemplo, la elasticidad precio de la demanda, pero la fórmula es análoga para cualquiera de sus determinantes. Nosotros decimos que la elasticidad está definida matemáticamente como el cambio porcentual en la cantidad demandada ante un cambio porcentual en ese determinante, en este caso en el precio. Cuando nosotros nos referimos a cambio porcentual, vamos a estar diciendo la variación en la cantidad, por ejemplo, es decir, la cantidad final menos la cantidad inicial con respecto a una cantidad de referencia. En el caso del precio lo mismo, para calcular el cambio porcentual en el precio, vamos a calcular primero el cambio en el precio, es decir, el precio final menos el precio inicial con respecto a un precio de referencia. La pregunta es, ¿qué precio y qué cantidad de referencia tomar? Generalmente hay una fórmula que es la más aplicada para el cálculo de elasticidad, que se denomina elasticidad arco promedio. Y lo que hace es tomar como cantidad de referencia o como precio de referencia a un promedio de estos dos. Por ejemplo, para calcular la cantidad de referencia,
sumamos la cantidad inicial más la cantidad final y lo dividimos en 2. Entonces ahí tendremos una cantidad intermedia entre la cantidad inicial y la cantidad final, previa y posterior al cambio de precio. Lo mismo hacemos para el precio. Vamos a tomar como referencia a un promedio de los dos precios, del inicial y del final, y eso lo dividimos en 2. Esto es importante porque entonces permite darse cuenta de dónde sale la fórmula habitual de elasticidad. En el próximo bloque lo que vamos a mostrar con un ejercicio de aplicación es qué tendremos que tener en cuenta para hacer estos cálculos y algunas herramientas vinculadas con la graficación de las funciones de demanda. Bueno, ahora vamos a realizar algunos ejercicios donde apliquemos la idea de elasticidad fundamentalmente y repasemos algo de gráficos. Es importante para el manejo de los gráficos y toda la utilidad de las funciones, prestarle mucha atención dentro de la bibliografía básica al apéndice del capítulo 2 del libro de Gregory Mankiw. Ese es un capítulo fundamental. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, nosotros acá comenzamos ya ilustrando una función de demanda y qué es lo que pasa con la elasticidad. Veamos ahora eso, vamos a utilizar una herramienta gráfica para eso, entonces vamos a ir haciendo sobre la marcha todos los elementos que nosotros necesitamos ilustrar. Vamos a graficar en primer lugar los ejes. Bueno, los ejes que nosotros representamos acá indican las magnitudes de precio y cantidad. Fíjense que de ejes cartesianos nos concentramos siempre en los gráficos en esta materia, en el sector donde ambas variables tienen valores positivos. No tendrían sentido ni precios ni cantidades con magnitudes negativas. Entonces hacemos ese recorte. Por supuesto que ambos ejes tienen continuidad para valores negativos, pero es una zona de la gráfica de ejes cartesianos que a nosotros no nos interesa para esta temática. Vamos a ilustrar una función de demanda bastante simple. Lo único que vamos a tener en cuenta es que tenga pendiente negativa. Si nosotros hubiéramos tenido la función explícita de esta ecuación de la demanda, simplemente con graficar dos puntos particulares, analizando precio y cantidad para un punto y precio y cantidad para el otro punto, podríamos haber trazado la misma función. Yo simplemente la quiero hacer esquemática, pero uno podría hacerlo con total detalle, sobre todo quienes estén trabajando con un papel cuadriculado, donde se hace muy sencillo esto. Vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar en el caso del cálculo de una elasticidad. Vamos a graficar algunos puntos particulares, dos puntos que pertenezcan a la función de demanda, entre los cuales nos indican, que no está totalmente a escala el gráfico, por supuesto. Nosotros decimos, por ejemplo, cuando el precio era de 5 pesos, la cantidad que se demandaba era de 20 unidades. Cuando el precio es de 4 pesos, la cantidad que se demanda es de 30 unidades. Y nos piden que calculemos cuál es la elasticidad precio en ese tramo. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es calcular el coeficiente de elasticidad teniendo en cuenta esta información. Es decir, cuando el precio se redujo en una unidad, la cantidad demandada aumentó en 10. Simplemente lo que vamos a tener que hacer es aplicar la fórmula. Entonces, recordemos que la fórmula de elasticidad precio de la demanda relacionaba el cambio
le vamos a denominar así porcentual en la cantidad con respecto a un cambio porcentual en los precios. Veamos cómo calculamos cada una de ellas. En primer lugar, el cambio porcentual va a ser una relación entre el cambio. Siempre representamos con la letra delta, que es una letra griega, la idea de cambio o variación. Para que sea porcentual, como dijimos antes, vamos a tener que relacionarlos con una cantidad de referencia. Lo mismo para el caso del precio. El cambio que se produjo en el precio con respecto a un precio de referencia. Calculemos cada una de estas magnitudes. Para calcular el cambio en la cantidad, vamos a tener que tomar la cantidad final, es decir, la cantidad que se produjo en el momento 2, por ejemplo, menos la cantidad inicial. Esto va a implicar con los datos del ejercicio 30, que es la cantidad final, menos 20. Es decir, un aumento en 10 unidades. Hacemos lo mismo para el precio. El cambio en el precio va a ser el precio del momento 2 o el precio final menos el precio inicial. Acá vamos a tener el precio final, que es 4, menos el precio inicial, que es 5. Es decir, que hubo una variación de 1, es decir, una reducción en 1 en el precio del bien o servicio. Es muy importante acá tener en cuenta el signo, porque nosotros sabemos que la elasticidad con respecto al precio, que es la que nosotros estamos calculando en este caso, siempre nos va a dar un coeficiente negativo. Luego nosotros vamos a prescindir del signo tomando valor absoluto a los fines de la interpretación, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque si no podemos estar llegando a un cálculo equivocado. Bueno, ahora lo que tenemos que calcular son las cantidades y precios de referencia. ¿Qué es lo que dijimos previamente? Que si nosotros tomáramos el precio inicial o el precio final, uno de estos dos, que ya implicaría toda una decisión, vamos a estar alterando el resultado. Lo mismo si tomáramos una u otra cantidad. Entonces, para calcularlo de una forma que sea lo más equitativa posible entre el precio inicial y el precio final, se toma un promedio. Y esta es una definición particular de elasticidad que corresponde a la elasticidad arco promedio. Calculemos estos promedios que van a ser las referencias. Entonces, vamos a tomar como precio de referencia a un precio promedio, dijimos. Es decir, vamos a sumar el precio del momento 2 más el precio del momento 1. Y a toda esta relación la vamos a dividir en 2. Tengan en cuenta que el orden acá en el que se sumen es indistinto porque la suma es conmutativa. ¿Qué es lo que pasa con este cambio? Nos da un precio promedio de 4,5 pesos. Veamos lo mismo para la cantidad. ¿Cuál es la cantidad de referencia que nosotros vamos a tomar? Vamos a decir, bueno, la cantidad del momento 2 más la cantidad del momento 1, todo dividido 2. Entonces vamos a tener 30 más 20 son 50, dividido 2 son 25. Esta es la cantidad de referencia que nosotros vamos a tomar. Veamos ahora qué es lo que ocurre con el cálculo de la elasticidad. Retornemos a nuestra fórmula inicial. Elasticidad de la demanda con respecto al precio. Entonces tenemos el cambio en la cantidad, dijimos que fue de 10. La cantidad de referencia que vamos a tomar para calcular el cambio porcentual en la cantidad demandada va a ser 25. Y a todo esto lo vamos a relacionar para ver cuál de los dos fue más importante, con el cambio porcentual en los precios. El cambio en los precios dijimos que fue menos 1. Y el cambio en la cantidad, y el precio de referencia fue 4,5.
Entonces, cuando nosotros resolvemos todo este cociente, nos da un coeficiente de 1,8. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si nosotros tomamos valor absoluto de la elasticidad, significa que el coeficiente de elasticidad da 1,8. ¿Cómo es con respecto a 0? Es un número mayor, que 1. Es mayor que 1. Entonces, siempre que la elasticidad precio sea un número mayor que 1, nosotros decimos que esa demanda es elástica. ¿Sí? Entonces acá tenemos una manera a través de la cual nosotros podemos realizar todo el cálculo de la elasticidad teniendo en cuenta las variaciones y calculando los precios de referencia. Esto es muy importante. Muy importante también es tener en cuenta cómo nosotros obtenemos los gráficos si solamente nos dieran estos dos puntos, ¿sí? Si nosotros nos dicen, por ejemplo, que grafiquemos una función de demanda que es lineal, que pasa por esos dos puntos, simplemente con graficar los dos puntos y ver cuál es esa función que los corta. Acá no están, como yo les dije antes, no están hechas a escala, pero se podrían hacer a escala. Nosotros podríamos tener una representación adecuada de esta función lineal que es la función de demanda. Nosotros podríamos obtener cálculos similares para la elasticidad de ingreso o para la elasticidad cruzada de la demanda. Simplemente lo que tendríamos que analizar es qué es lo que ocurre. En el caso del denominador de la función, en vez de tener el cambio en el precio, vamos a tener el cambio en el ingreso, también con respecto a un ingreso de referencia. Si nosotros, por ejemplo, queremos ver qué es lo que pasa cuando la renta o el ingreso, la vamos a denominar con una R, de renta es de 500 pesos. Entonces, en esa situación, la cantidad demandada de un cierto bien es 10. Cuando la renta es igual a 600, la cantidad demandada es igual a 20. Nosotros podemos hacer el mismo cálculo, pero en este caso es la elasticidad de la demanda, pero con respecto a la renta o el ingreso, que es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Va a ser el cambio, de nuevo, porcentual en la cantidad demandada con respecto a un cambio porcentual en la renta. Todos los demás cálculos que nosotros haríamos son análogos. Por ejemplo, tendríamos que calcular el cambio en la cantidad, que sería, si nosotros suponemos que esto es el momento 1 y esto el momento 2, nosotros diríamos, bueno, el cambio en la cantidad es 20 menos 10, es decir, aumenta en 10, ya tenemos una partecita de nuestra fórmula. El cambio en la renta es 600 menos 500, es decir, 100 pesos de renta, y después calcular la cantidad de referencia, que va a ser la suma de las dos, es decir, 10 más 20, 30, dividido 2, 15, y calcularíamos también la renta de referencia, es decir, 500 más 600, 1100, dividido 2, 550. Entonces tenemos todos los elementos para reconstruir la elasticidad. Entonces tendríamos el cambio en la cantidad, serían 10 dividido la cantidad de referencia sobre el cambio en la renta, que es 100 dividido 550. Y ustedes pueden terminar el ejercicio y calcular el resultado. Esto es importante para que ustedes vean que con cualquiera de sus determinantes, la fórmula de cálculo se opera de la misma manera. Ahora vamos a terminar con esta parte de ejercitación y vamos a dar el cierre de la materia en el próximo bloque.
Bueno, para terminar la clase vamos a dar un repaso de los conceptos claves que estuvimos estudiando hoy. En primer lugar, hemos trabajado, sobre todo a partir de un ejemplo del de fronteras de posibilidades de producción, la idea de modelos y supuestos, cómo uno a veces establece condiciones en las cuales enmarca un determinado problema para poder analizarlo de una manera simple y sacar conclusiones útiles. Esa va a ser la estrategia de trabajo en todo lo que resta de la materia. Utilizar siempre un modelo, presentar y manejar bien el modelo, es decir, apropiarse de la herramienta, del instrumento, y a través de eso sacar conclusiones válidas para explicar este tipo de fenómenos. En segundo lugar, otro tema importante fue recorrer los 10 principios básicos de la economía, es decir, las 10 ideas que van a guiar nuestras anticipaciones o predicciones de los comportamientos de los sujetos en virtud de sus actitudes racionales. Nosotros simplemente clasificamos estos conceptos en aquellos relacionados con la microeconomía y los relacionados con la macroeconomía. Dijimos que la microeconomía se ocupa de todas las decisiones individuales, que es lo que hacen los agentes por su cuenta o agrupados en pequeños sectores dentro de los mercados. Y a su vez, cómo es la interacción entre ellos. Por otro lado, la macroeconomía analiza variables de interés para todo un país, el desempleo, la inflación, qué es lo que pasa con la producción agregada, etc. Entonces eso se relaciona con los últimos 3 principios de la economía, más vinculados con variables monetarias, con grandes agregados, con la manera de medir la riqueza de un país y de alguna forma como es la elección que se debe hacer entre tasa de desempleo y tasa de inflación. Ahí tenemos otro grupo de temas importantes. Ya cuando comenzamos a adentrarnos en el estudio de la microeconomía, presentamos el funcionamiento de los mercados, cómo interactúan oferta y demanda para llegar a un equilibrio, y finalmente algunos detalles que permitieron estudiar la demanda y su elasticidad, como un tema importante dentro de este capítulo. Bueno, los despido hasta la próxima clase del segundo módulo.